¿Quieres hacer qué? Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Lord Robert Skidelsky, que es profesor británico, economista, historiador y miembro de la Cámara de los Lores, además de un autor prolífico, conocido sobre todo por su biografía en 3 volúmenes del economista John Maynard Keynes. Así que muchas gracias por volver al programa. Gracias. He leído uno de sus artículos, tiene más de 2 años, pero en mi opinión sigue siendo cada vez más relevante. La última resistencia de la globalización. Me pareció una visión interesante porque en la década de 1990 vimos esta tesis de Francis Fukuyama, El fin de la historia, que asumía el triunfo de la democracia liberal, la economía liberal y, por supuesto, todo ello organizado bajo el liderazgo de Estados Unidos. Sabes, tenemos muchas teorías, pero esta casi se convirtió en una verdad incuestionable. Hemos tenido toda una clase política formada durante los últimos 30 años con esta convicción, y parece que ha llegado a su fin. Hay cierta confusión sobre cómo afrontar esto, ya que no se trata solo de un modelo, sino de una cosmovisión entera que se ha derrumbado. Sí, un buen punto de partida sería reconocer que esta no es la primera ola de globalización. Tuvimos una principalmente en el siglo XIX, aquella globalización anterior, pero también vimos su final. ¿Cómo trazas paralelismos entre ambas? Bueno, una forma de establecer un paralelismo es observar qué poder era el poder hegemónico. Fue uno de los puntos muy importantes que señaló Friedrich List, el gran defensor del proteccionismo del siglo XIX, cuando dijo, había otros puntos, pero este es el importante para mí, que el libre comercio depende de la seguridad, es decir, de las condiciones de paz. Y es difícil garantizar eso en un sistema mundial, porque no tenemos un gobierno mundial que garantice la paz. Pero siempre ha habido gobiernos sustitutos, y se les conoce como hegemonías. Y en el siglo XIX, cuando se produjo esta gran expansión de la globalización, existía algo llamado la Pax Britannica. La Pax Britannica realmente garantizaba la paz en muchas de las rutas comerciales que se desarrollaban entre Europa y Asia, Europa y Estados Unidos y América Latina. Luego eso se desmoronó debido al desafío alemán y se produjo la Primera Guerra Mundial. En los años de entreguerras no hubo un hegemón. Como dijo Kindleberger, "Löfsträngen manning Thess, ain't the stura kinarnasitzith, and after were pothetordu, it's interrectmal el declivo de Merkmetspor." Entonces, como bien dijiste, llegó el momento de Fukuyama, cuando de nuevo el sueño era que el hegemón estadounidense dominaría ahora todo el mundo, porque la resistencia organizada contra él se había derrumbado. Pero eso también fue una mala lectura de los tiempos, porque en realidad el poder estadounidense estaba en declive y otras potencias estaban en ascenso, y por lo tanto surgió la multipolaridad. Y en condiciones multipolares, a menos que exista un sentimiento cooperativo muy fuerte, se producirá la desglobalización, porque no se puede confiar en que el futuro será pacífico. En resumen, creo que esa es la historia del asunto. Bueno, es interesante, sin embargo, que la distribución del poder, como sugieres, afecte el grado en que puede existir la globalización. Ese era, creo, el argumento de Friedrich List, que sí, el libre comercio es maravilloso a nivel interno, pero una vez que se introduce en el sistema internacional, hay que tener en cuenta las realidades políticas de un mundo dividido en estados, cada uno de los cuales debe velar por su propia seguridad. Por esta razón, las relaciones económicas deben reflejar esa realidad política.
Pero por otro lado, se observa una tendencia natural hacia algún tipo de hegemonía, porque suele oír o de liderar en tecnologías. A menudo es el mismo estado el que controla los corredores físicos, por ejemplo los corredores marítimos, que los británicos y los estadounidenses pudieron dominar. Y luego está también la posición monopolística natural de los bancos internacionales, las monedas de reserva y así sucesivamente. Pero al mismo tiempo, se observa que los estados quieren tener más autonomía política por las razones que mencionaste con List. Así que les gustaría desacoplarse, diversificarse, desarrollar una autonomía estratégica. En otras palabras, tener cierta libertad respecto al hegemón. Entonces, ¿crees que la globalización solo puede funcionar bajo, digamos, un hegemón benigno? Algo como una Pax británica o una Pax americana. Un hegemón cómodo y seguro de sí mismo que no tenga que usar coercitivamente sus poderes administrativos. Sí, creo que eso es correcto. Creo que la historia lo sugiere. Esto era algo conocido como la tesis de Fukuyama, de la que hemos hablado, pero también existe algo llamado la tesis de Kindleberger. Y era exactamente este argumento. La globalización depende de un hegemón, de un poder hegemónico. Pero el ejercicio de funciones hegemónicas debilita al hegemón, porque tiene que proporcionar bienes públicos para el sistema, y eso lo debilita. Todos los demás se aprovechan, y así el hegemón se debilita al cumplir con sus deberes. Y esa era la única alternativa que existía al gobierno mundial. La idea, en 1945 creo, era que las Naciones Unidas, y especialmente el Consejo de Seguridad, proporcionarían una especie de gobierno mundial. Pero eso dependía del acuerdo de las 5 potencias, y ese acuerdo se rompió con el inicio de la Guerra Fría. Así que el Consejo de Seguridad de la ONU nunca funcionó como un gobierno mundial, y desde entonces no ha habido ningún sustituto. Luego aparece el problema de Friedrich List. Como dices, las rutas marítimas empiezan a verse amenazadas, y la economía y la geopolítica comienzan a entrelazarse. No puedes hacer esto porque pondría en peligro tu seguridad, o tienes que desarrollar ciertas industrias estratégicas para aumentar tu seguridad. Y por supuesto, otro factor reciente que ha favorecido la desglobalización son las sanciones económicas. Las sanciones económicas, que pretenden debilitar a tu adversario, en realidad tienen el efecto de desviar sus economías hacia otros países que no aplican las sanciones. Por lo tanto, Rusia, China, la diversificación de las exportaciones de petróleo. Una característica interesante ahora es que el comercio entre los países BRIC como porcentaje del comercio mundial ha pasado de alrededor del 7% en la década de 1990 a casi el 20% en la actualidad. Así que se está produciendo una formación de bloques. No se puede decir que haya llegado al punto al que llegó en la década de 1930, todavía no, pero esa es la tendencia. Y con la formación de bloques comerciales, naturalmente se produce la disolución del sistema financiero mundial, el sistema SWIFT, que es, como sabes, el principal sistema de pagos para los bancos, y que también tiende a disolverse. Así que creo que esta es la tendencia. Y siempre hay que recordar una cosa. La década de 1930 terminó en una guerra mundial. Sí, bueno, esa es la preocupación. Quiero decir, la gente suele hablar como si viviéramos antes de la Segunda Guerra Mundial, pero se siente más como antes de la Primera. Porque cuando Estados Unidos era todopoderoso y confiado, podía ofrecer esos bienes públicos, como los habría llamado Kindleberger. Es decir, todos podían acceder a las tecnologías, todos podían confiar en la fuerza industrial. Estados Unidos se aseguraba de que todos tuvieran libertad de navegación, pudieran usar sus bancos, usar el sistema SWIFT, usar el dólar. Y al construir esa confianza, todos se integraban cómodamente bajo un orden liderado por Estados Unidos, del cual se beneficiaba.
Pero como dices, en algún momento surgirán inevitablemente nuevos centros de poder y ya no podrá actuar de manera benigna, porque entonces no habrá ningún hegemón. Así que ahora lo ves, restringir el acceso a tecnologías para China, incautar petroleros iraníes, bloquear SWIFT para países hostiles, bloquear bancos, legalizar el robo de reservas nacionales, restringir el uso de dólares. Todo esto, estos esfuerzos por impedir el ascenso de rivales, que iniciarán el resto del mundo ya no pueda vivir bajo la hegemonía estadounidense. Sí, quiero decir, estoy de acuerdo. Quiero decir, hay dos cosas. Una me parece ineluctable. Las potencias ascienden y caen, y no se puede hacer mucho al respecto. Es una función del crecimiento económico, de las ideas y así sucesivamente. Así que China está ahí, como una de las potencias líderes, y eso tenía que suceder. Eso significa que el control de Estados Unidos sobre todo el sistema estaba destinado a debilitarse. Quiero decir, ese es un hecho ineluctable, y debemos actuar en oferta pacífica, no OTA. Quiero decir, la parte autoinfligida de todo esto es que hemos acelerado este proceso al imponer sanciones económicas a países que consideramos enemigos potenciales o reales. Y eso ha acelerado la desintegración del sistema global y ha hecho mucho más difícil alcanzar acuerdos o cooperación entre las grandes potencias sobre el futuro del sistema, sobre cómo debería evolucionar. Rompe la OMC, rompe el sistema SWIFT, impone protecciones. Es decir, hay que proteger las rutas de suministro y no se debe entregar tecnología a los enemigos potenciales. Así que distorsiona todo el sistema de ventaja comparativa sobre el que se basa el libre comercio como sistema económico. Así que vamos en esa dirección. Y para mí es absolutamente espantoso, porque el equivalente interno de esto es el rearme de Europa y de otros países, con el fin de desarrollar fuentes nacionales de las armas que necesitaremos en una posible batalla con nuestros enemigos. Rearme, yo lo llamo keynesianismo militar. El keynesianismo militar está en auge. Nunca lo llaman keynesianismo porque no creen en él. Nunca mencionan a Keynes. Pero creo que el presidente Eisenhower lo describió con mucha precisión en 1961 como el complejo militar industrial y advirtió en su último discurso como presidente contra ello. Y lo estamos viviendo. En el ámbito interno, estamos viendo crecer un complejo militar industrial. Si tienes un complejo militar industrial, eso es antitético al libre comercio. Bueno, eso es lo que hace que el momento actual sea tan aterrador, porque se puede entender cómo funciona también mirando hacia el siglo XIX. Es decir, la distribución del poder que permitió que la globalización funcionara de manera pacífica desaparece. Así que se observa el resurgimiento de la competencia industrial para luchar por el producto mundial tal como es, China, Estados Unidos, y por supuesto, esto se traduce en una remilitarización, y la retórica cambia. Esto se ve ahora en Europa. Estamos entrando en un keynesianismo militar. No hay reconocimiento de por qué la globalización ha llegado a su fin. Más bien, siempre se recurre a explicaciones simples. Apareció un hombre malo en Oriente, así que solo necesitamos suficientes armas para destruirlo, y entonces todo volverá a ser como antes. Se puede ver hacia dónde conduce esto. Pero por esta razón, ¿crees que el momento unipolar y la hegemonía estadounidense, así como el orden internacional liberal más amplio, nunca fueron realmente sostenibles? No, nunca fue sostenible. Se mantenía por hechos de poder, no por ideas. Las ideas, creo, nunca llegaron a ser universales, pero el poder sí lo fue. Una vez que ese poder empezó a desvanecerse, la falta de sostenibilidad se hizo evidente. Quiero decir, no creo. Los británicos suelen pensar que la Pax Británica fue una mezcla de poder duro y poder blando. Y por supuesto había algo de poder blando. Existía una aceptación general, mucho mayor, de las ideas británicas, del liberalismo universal. Pero recuerda, gran parte de la Pax Británica en realidad dependía del Imperio Británico.
no dependía solo de esta benévola Marina británica patrullando los mares y deteniendo a los piratas. El Imperio Británico en realidad abarcaba una cuarta parte del mundo, y esa era la parte difícil de la Pax Británica. Estados Unidos tuvo un poder duro similar a su disposición entre 1945 y 1950, y luego nuevamente en 1990. Así que, lo único que digo es que los estadistas actuales utilizan el lenguaje del universalismo sin tener el poder real para imponerlo. Se produce este terrible colapso de la retórica inteligente. No lo entiendo. Nuestros políticos tienen cerebro, o están tan atrapados en sus propios esquemas mentales que no pueden ver la realidad con claridad. La realidad es que vivimos en un mundo multipolar y tenemos que aprender los hábitos de la cooperación para poder sobrevivir en él. Sí, ese es el asunto. Normalmente uno observa diferentes variables para ver hacia dónde va el mundo. Puedes fijarte en el poder militar, los factores económicos, las tensiones políticas, pero resulta bastante desalentador que la estupidez parezca haberse convertido en un elemento clave. No lo digo de forma despectiva, pero la calidad del liderazgo político, este es ahora uno de los grandes problemas que realmente tenemos. O bien no dicen lo que piensan, o no lo saben. Es bastante preocupante. Pero para muchos resultaba desconcertante que China pudiera crecer tan rápidamente bajo este hegemón estadounidense. Es decir, prosperó enormemente, al menos desde principios de los años 80 hasta la actualidad. Así que muchos asumían que los chinos estarían muy cómodos continuando bajo el paraguas de Estados Unidos. Pero ¿es esta entonces la contradicción? Que precisamente porque pudieron prosperar, eso socava al hegemón. Porque claro, si existe una China próspera, entonces ya no habrá un hegemón estadounidense. Sí, quiero decir, eso socava al hegemón, porque Estados Unidos proporcionó un mercado muy seguro para las exportaciones chinas, y esa relación beneficiaba a ambos países. Los chinos mantenían un superávit comercial con Estados Unidos y colocaban sus dólares en bonos del Tesoro estadounidense, lo que permitía la expansión interna en Estados Unidos. Así que era una relación simbiótica, pero se rompió porque al final los estadounidenses se dieron cuenta de que estaban perdiendo su capacidad industrial. Bueno, no toda, pero estaban siendo vaciados por dentro. Y de ahí surge la reacción de Trump. Creo que a la gente le interesaría leer algo llamado La Agenda de los Presidentes, que por supuesto fue compilado por uno de los asesores de Trump. Quiero decir, se publicó oficialmente este año y decía que la caída de Estados Unidos no había sido promovida por la hostilidad china, sino por el egoísmo de nuestras élites cosmopolitas. Esa fue la frase exacta que utilizó la administración Trump para describir cómo habían sido indiferentes al vaciamiento de la industria estadounidense. Y esa fue la justificación de los aranceles y el inicio de la guerra arancelaria. Era evidente que eso iba a suceder. Estados Unidos no podía seguir ofreciendo todos esos servicios, los servicios de un dólar fuerte al resto del mundo, cuando el dólar se debilitaba constantemente debido al aumento de las importaciones. Quiero decir, esa era la contradicción. Bueno, recuerdo que en los años 2000, el tema principal en la universidad era cómo Estados Unidos y China eran mutuamente dependientes. Pero por supuesto, la sostenibilidad de esta dependencia siempre resultaba interesante porque, como sugieres, cada año el poder productivo de las fábricas se trasladaba de Estados Unidos a China. Cada año, más dólares iban de Estados Unidos a China. Y los chinos iban ascendiendo en las cadenas globales de valor, dominando tecnologías más avanzadas. Mientras tanto, los chinos miraban a Estados Unidos incluso remontándose a Deng Xiaoping y decían, ya sé, seguimos estando contenidos. Y estaban preocupados por la visión unipolar y universalista de Estados Unidos. Así que, según dicen, ambos lados son mutuamente dependientes, pero no es sostenible. La confianza sigue disminuyendo.
y a medida que las potencias se acercaban entre sí, era algo previsible que se rompiera. Pero este argumento de la administración Trump, que las élites cosmopolitas habían hundido esencialmente a Estados Unidos, no armonizaría con las ideas de Friedrich List, que no tuvieron en cuenta las realidades políticas que se torcen por sus propios ideales de liberalismo económico. Absolutamente, y así sería. Su otro eco en el pensamiento histórico es, por supuesto, el fascismo. Ese fue exactamente el argumento nacionalsocialista. Y quiero decir, aquí de nuevo puede desarrollarse una retórica desagradable, porque en la década de 1930, las personas que explotaban este argumento afirmaban que las finanzas internacionales o la élite cosmopolita eran en gran parte judías. Así que se puede ver cómo el nacionalismo económico puede transformarse con bastante facilidad en antisemitismo si se identifica a la élite cosmopolita con un grupo étnico o religioso concreto. Eso fue, en general, lo que hizo el fascismo. Y con razón, se le llamó el socialismo de los necios, el antisemitismo. Pero tenía resonancia. Y leí en algún sitio que está creciendo de nuevo en Estados Unidos. Pero para ir a la alternativa, ¿cómo se consigue un gobierno económico mundial que no sea hegemónico cuando no existe un gobierno mundial? Keynes tenía una respuesta para esto, y creo que es brillante. Su Unión Internacional de Compensación, una propuesta que hizo en 1941 para crear básicamente un Banco Mundial de Compensación, donde las naciones mantendrían sus balances comerciales. Evitaría que cualquier país tuviera un superávit o un déficit comercial permanente, porque estarían sujetos a sanciones si lo hicieran. Así que la idea era lograr un comercio equilibrado cada año. Y eso fue rechazado por Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía la mayoría de los dólares del mundo, quiero decir, la mayoría del oro del mundo, debería decir, en ese momento. Así que no quería ninguna restricción a su capacidad de usar sus superávits en su propio beneficio. Por tanto, esa propuesta se hundió. Pero si se busca una salida no nacionalista a la crisis actual, me parece que ese sería un paso muy importante, desarrollar una nueva versión de la Unión de Compensación Internacional de Maynard Keynes. Curiosamente, los chinos mostraron cierto interés en esto en 2009, pero en ese momento los estadounidenses no estaban interesados. Todavía existía el poderoso dólar. Bueno, podría ser más interesante desde el lado chino si ellos se adhieren a la idea de que, en lugar de tener un sistema hegemónico que organice la globalización, realmente creen en la idea multipolar, que se pueden construir instituciones donde nadie sea capaz de dominar, pero todos dependan más o menos unos de otros. Solo quiero retomar tu punto sobre el argumento fascista. Verás, el fascismo ha sido una reacción o respuesta natural a un periodo posterior a la globalización, en el que los cosmopolitas que posibilitaron el libre comercio ¿fue solo que socavaron la competitividad económica? ¿O también lo ves como una forma de minar los valores tradicionales? Es decir, estoy intentando vincular el fascismo con el fin de la globalización. Bueno, el nacionalismo económico, quiero decir, si tomas nacionalsocialismo como expresión, tiene un elemento socialista, de izquierdas, y un elemento de derechas. Y lo que hicieron los fascistas en los años 30 fue combinarlos, y a eso se le llamó fascismo. Ahora bien, no tenemos ninguna posibilidad de un resurgimiento del fascismo real, porque el fascismo real estaba altamente militarizado y surgió de la Primera Guerra Mundial. Pero lo que tenemos es un neofascismo, y las ideas tienen una historia. Se reutilizan para nuevas situaciones. Y creo que eso es lo que está ocurriendo hoy. No adopta la forma particular del antisemitismo, porque el nacionalsocialismo de los años 30 se dirigía directamente contra la élite financiera.
Ahora, el nacionalismo económico se dirige más contra la inmigración. Pero también hay un elemento de hostilidad hacia la élite internacional, como sugerí en esta agenda para el presidente, porque se las considera responsables, por su falta de patriotismo, de haber deslocalizado el corazón de la economía. Y ahora tenemos que volver a traerlo al país. Desgraciadamente, la élite cosmopolita es bastante visible. Quiero decir, hay personas con fortunas de 500.000 millones, y son unos 10, 12 o 15 cuyos nombres son conocidos por todos. Son los objetivos, por supuesto que van a serlo. ¿Cómo se negocie esto? ¿Cómo mantengamos una política civilizada con esta enorme concentración de poder? Será una gran cuestión en los próximos años. Is going to be a big question for the next few years. But given that the cosmopolitan elites do... Pero dado que las élites cosmopolitas han causado mucha disrupción, ¿no debería el papel intermedio consistir en encontrar una forma de reequilibrar el sistema internacional, supongo, sin caer en ese odio ni deslizarse hacia el fascismo? Porque parece una línea muy fina. Y soy consciente de ello porque encuentro los argumentos de Friedrich List extremadamente convincentes. Probablemente sería mi economista favorito. Pero también veo esa peligrosa pendiente resbaladiza, de lo estrechamente está con muchas de esas ideas fascistas. Sí, quiero decir, no tenemos un gobierno mundial. Lionel Robbins escribió un ensayo muy brillante en la década de 1940, diciendo que el argumento del libre comercio tenía una debilidad importante, que no atendía a los fundamentos políticos del libre comercio. Y esa sigue siendo una debilidad. Si queremos libre comercio, y creo que el libre comercio es algo bueno, cuantas menos restricciones haya al comercio, mejor. Pero tenemos que contar con un sistema global que lo haga seguro, uno que no esté planteando constantemente problemas estratégicos para el comercio. Y no lo tenemos en este momento. En parte es culpa nuestra. Identificamos a países como enemigos y en realidad no consideramos seriamente hasta qué punto lo son, o hasta qué punto podríamos cooperar con ellos. Así que creo que nuestros estadistas avanzan a ciegas hacia el abismo. Quiero decir, me resulta terriblemente desalentador. Bueno, ese también es un aspecto del fascismo, cuando naciones enteras se convierten en enemigas. Pero esto trata sobre la guerra actual que tenemos ahora en Europa. Una de mis preocupaciones es que en el pasado siempre tuvimos una rivalidad con los rusos, pero la competencia, incluso el desprecio, estaban siempre, ya sabes, enmascarados con una retórica liberal. Es decir, en realidad no odiábamos a los rusos, solo odiábamos a Putin. En realidad, estábamos del lado de los rusos. Esa era más o menos la idea principal, porque queríamos la libertad para ellos, algo que Putin les negaba. Ya sabes, decían que esto se aplicaba a todos los países, más o menos. Pero ahora es algo muy diferente. El velo liberal se ha arrojado a un lado. Parece que hay un odio general hacia una nación y su pueblo. No estoy seguro de si considerarías una exageración decir que esto realmente ha vuelto a surgir. Lo es. Y en Gran Bretaña es muy evidente. No sé cómo es la retórica en los países escandinavos, pero en Gran Bretaña hay rusofobia. Rusofobia es la descripción correcta. Y es muy, muy fuerte. No permite ningún otro argumento. No hace ningún intento por ver el punto de vista ruso en ninguno de los temas en conflicto. Conduce directamente a la guerra. Se basa en la idea, hablo del Reino Unido, de que Gran Bretaña debe rearmarse para poder luchar y ganar una guerra contra Rusia. Esas son las mismas palabras de la revisión de la defensa estratégica. Ahora bien, por supuesto, luego añade que si somos capaces de ganar, no tendremos que hacerlo, porque eso será una disuasión suficiente. Pero es algo inquietante. Queremos ponernos ahora en una posición que nos permita luchar y ganar una guerra contra la potencia nuclear más fuertemente armada del mundo. ¿De qué han hablando estas personas? Esto suena, bueno, los escandinavos no tienen las capacidades ni el tamaño de los británicos, pero es prácticamente la misma retórica.
Y no se aplica solo a ellos, se aplica a todos los rivales. Ya no se discuten las preocupaciones de seguridad de los oponentes, es decir, de qué se preocupan los rusos, los chinos, los iraníes y otros. Solo se parte de la suposición de una intención beligerante. Así que sí, yo lo llamaría tanto miedo como odio. Y ya no existe ningún espacio en la sociedad donde realmente se puedan debatir sus preocupaciones si la premisa es encontrar un compromiso. Siempre se parte de la suposición de que el compromiso se convierte en apaciguamiento, porque ya sabes, el bien no debería comprometerse con el mal. El bien debería derrotar al mal. Así es como se consigue la paz. Y las personas que hablan con este lenguaje tan extremista lo hacen bajo la suposición de la virtud, que la razón por la que hablan con tanto odio hacia todo un pueblo es porque esas personas son malas. Así que en esencia, su odio es un odio bueno. Les demuestra con Odio virtuoso. Sí, es bastante perturbador escucharlo, y no creo que se hayan detenido a pensar en lo que realmente están diciendo, porque es bastante despreciable en cuanto a cómo se ve a otros seres humanos. Estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo. Y además, esta retórica une a la derecha y a la izquierda. Lo que quiero decir es que las dos partes del centro, los partidos socialistas ortodoxos y los partidos conservadores ortodoxos, hablan exactamente el mismo lenguaje. Y el tema unificador es, por supuesto, la democracia frente a la autocracia. Es decir, esos países que podemos nombrar en el mundo, que en realidad constituyen una proporción bastante grande de él, son autocracias. Y las autocracias son naturalmente expansionistas, porque necesitan justificar su represión ante su propia población, conquistando otros países. Mientras que las democracias son naturalmente pacíficas, son puramente defensivas, porque resuelven sus disputas hablando en lugar de recurrir a la fuerza. Esa no es una descripción correcta de la historia de la democracia, ni tampoco una descripción correcta de la historia de la autocracia. Pero aún así, te da la idea de que estás librando una guerra justa contra la autocracia, naturalmente, necesariamente justa. Te proporciona una fuerza moral, por así decirlo. Y eso es correcto. Eso refleja la retórica pública británica en este momento. Tanto desde la izquierda como desde la derecha se escucha el argumento que he oído tantas veces en el Parlamento. Si no detienes a Putin ahora, seguirá y seguirá y seguirá. Esa es la frase que se usa. Y del otro lado, apoyaremos a Ucrania para siempre. Le daremos a Ucrania todo lo que haga falta. Esa es la otra frase. Todo lo que haga falta. Y cuando preguntas, bueno, ¿qué es eso? Responden, la restauración de las fronteras de 2014. Ese sigue siendo el objetivo oficial de la Unión Europea y, no sé, de partes de la coalición de los dispuestos. Esto es moralmente repugnante, porque no lo van a hacer, y saben que no pueden hacerlo. Bueno, esa es la gran contradicción. Pero además, si lo contrarrestamos con algunos hechos, por ejemplo, esta idea de marchar hacia el oeste, van a marchar sobre Berlín, París, quiero decir, nada de esto tiene ningún sentido. No detenerse en París, Londres, sí, Londres, Londres con drones e híbridos. Pero siempre me pregunto por qué. ¿Cómo funcionaría esa estrategia? ¿Cómo gobernarías a toda esa gente que no quiere formar parte de ti? ¿Cómo responderían los aliados rusos a eso? Y el pueblo ruso. Quiero decir, el pueblo ruso ve lo que ocurrió en Ucrania como algo instigado por Occidente en febrero de 2022, con lo cual estoy muy de acuerdo. Así fue. Incluso podemos consultar artículos del New York Times, donde se afirma que al día siguiente del golpe, Estados Unidos comenzó a establecer cooperación en materia de inteligencia y a reorganizar la inteligencia ucraniana como un arma contra Rusia. Esto es una provocación. No significa que haya que apoyar la invasión de Ucrania, pero sí es una provocación. Antes de 2014, nadie en Moscú hablaba de reclamar nada en Ucrania. Pero no hay espacio para esto. Se considera casi una traición a las virtudes de la democracia.
sostener que la autocracia del otro lado podría tener algunas preocupaciones de seguridad reales y legítimas. Pero supongo que mi pregunta final es esta. Si este es el punto en el que nos encontramos ahora, la globalización, antes organizada en torno a la idea de un juego de suma positiva, se ha desmoronado, y estamos volviendo a una rivalidad industrial entre las grandes potencias, similar a la de finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, dado que ya hemos recorrido este camino antes y ahora estamos dando pasos hacia la guerra, preparándonos para la guerra, hablando de la guerra, no sobre cómo podría ganarse con éxito una guerra contra la mayor potencia nuclear del mundo, pero aún así hablando de derrotarla. ¿Cómo evitamos que la globalización se convierta en un juego de suma cero y volvemos a algo que no nos lleve a la Tercera Guerra Mundial? That won't take us to World War III. Well, I think it's very difficult. There are one or two Bueno, creo que es muy difícil. Hay una o dos incógnitas aquí. Creo que los aranceles de Trump son una ficha de negociación. Espera cerrar acuerdos arancelarios, con distintos países. En realidad, no espera que la mayoría de sus aranceles se mantengan. Forman parte de los paquetes que busca, y eso es potencialmente cooperativo. Y espero que en ese sentido haya muchas cosas buenas en Trump. Nadie en el centro liberal tiene una buena palabra que decir sobre él, pero creo que hay cosas buenas en Trump. La incógnita es el papel de, y con ello, dónde reside realmente el poder en el sistema monetario y económico. monetary system and economic system lie. In the old hegemonic. En la antigua idea hegemónica, el poder residía en el Estado hegemónico, es decir, en el Estado. El poder estaba por un lado en manos del gobierno británico en el siglo XIX y por otro en manos del gobierno estadounidense en el siglo XX. Pero ahora tenemos poder, un enorme poder, sobre el dinero. ¿Y qué es el dinero? Quiero decir, puede el mundo fragmentarse en distintos bloques comerciales, donde un flujo creciente de dinero se dirija hacia las criptomonedas, de modo que los bancos centrales ya no tengan realmente control sobre los flujos monetarios necesarios para hacer funcionar cualquier sistema. Quiero decir, eso es lo desconocido, y no sé la respuesta a eso. That's the unknown, and I don't know the answer to that. Well, it's Bueno, a menudo me encuentro dividido respecto a Trump. Sigo indeciso. Porque si todos esos aranceles, guerras económicas y amenazas son en realidad una forma de coerción para negociar un nuevo statu quo, porque el anterior se ha roto, eso no sería culpa suya. Entonces, ya sabes, sería esencialmente un hombre de paz, capaz de restaurar, o más bien establecer, un nuevo statu quo. Pero si la coerción tiene como objetivo quebrar a las potencias rivales, entonces podría ser el hombre que desencadene la Tercera Guerra Mundial. Tengo la esperanza, subrayo la esperanza de que pertenezca a la primera categoría. Y coincido, sin embargo, en que asumir simplemente que pertenece a la segunda podría resultar un error. Pero espero que reflexiones sobre esto, sobre cuál es el propósito detrás de toda esta coerción económica, porque se trata de facilitar una nueva realidad o de romperla y establecer algo completamente nuevo. Jag är säker på stämt läsvärd nord de primacy global, pero Espero que reflexione después de este kinu. Yes, I hope so as well. sí, yo también lo espero. Well, again, Bueno, de nuevo, gracias por dejarme aprovechar tus conocimientos. Siempre es fascinante, así que gracias. Ha sido un gran placer participar. Espero verte, a pesar de Wuhan, más pronto que tarde. Sí, puede que te vea muy pronto en Portugal, así que eso es estupendo. yes, I might see you in Gracias. Portugal very soon, so that's a great one. Thanks.